William Shakespeare en el cine. Fue Orson Welles, el gran director de cine, quien declaró que seguramente Shakespeare hubiera sido un gran guionista de cine. Es decir, Shakespeare es el autor más adaptado en toda la historia del cine. El cine tiene apenas un poco más de 120 años y tenemos a un autor que aparece en una cantidad enorme de películas. De hecho, según el sitio International Movie Database, un sitio de recurrencia para ver los datos de las películas, Shakespeare aparece en más de 1,150 películas como un autor compartido con algún guionista o un autor de una obra originaria. El gran actor Ian McKellen también aseguró que no hay ningún guionista más prolífico que Shakespeare. Y lo dice alguien que realmente lo consideramos como un gran actor shakespeariano y que ha hecho adaptaciones de este gran poeta inglés en muchas películas, obras de teatro y televisión. Eh, Vamos a hablar de Shakespeare en el cine y voy a empezar diciendo que voy a obviar todo lo que tiene que ver directamente con la vida de Shakespeare. Además, conocemos poco de ella. Eh, y sin embargo, vamos al final de estas sesiones a hablar de un par de películas que hablan sobre el propio Shakespeare en el cine. Eh, pero no vamos a repasar lo que es la trayectoria de William Shakespeare como vida, ni vamos a hacer un análisis directamente de las películas de Shakespeare a través del trabajo literario, sino del trabajo cinematográfico, es decir, del trabajo audiovisual. Lo que va a hacer este curso es repasar las obras más importantes o más significativas que se han hecho sobre William Shakespeare en el cine. También entender que en la historia del cine, que ha sido muy cambiante, por supuesto, Shakespeare ha sido adaptado de diversas maneras y que obviamente, como pasa en el teatro, esas adaptaciones son producto de su propio tiempo y eso es muy tangible en el cine. Vamos a hacer esta revisión de manera cronológica, haciendo algunos considerandos. Eh, en varias veces hablaremos de algunas obras. Hay obras que han sido muy adaptadas, hay obras que no han sido adaptadas, de hecho, para el cine, aunque todas las obras de Shakespeare han sido adaptadas para televisión, por ejemplo. Nosotros vamos a hablar de manera cronológica. Vamos a ir viendo a Shakespeare cómo ha ido apareciendo con la misma historia del cine, porque además es muy interesante cómo Shakespeare ha sido muy socorrido por los cineastas, muy atendido, muy solicitado, y también ha sido alejado, especialmente por los productores, que les ha preocupado que el nombre de William Shakespeare se asocie con estudios, textos escolares, con algo que a ciertas audiencias masivas no les sea atractivo. Esto lo iremos viendo en el transcurrir de estas sesiones y por eso lo vamos a abordar de manera cronológica, es decir, cómo es la propia historia del cine. En diversos momentos, pues por supuesto, hablaremos de la misma obra, aunque diversos directores, diversos actores. Por citar un ejemplo, en cada sesión hay un Macbeth al cual nos tendremos que referir. Hay obras como esta que han sido adaptadas por grandes cineastas y que han tenido resultados interesantes. O también Romeo y Julieta, o sin lugar a dudas, una de las más interesantes y más conocidas, Hamlet, al igual que Otelo. Eh, los considerandos son que vamos a atender esta exposición cronológica hablando de adaptaciones, es decir, de aquellas películas que reconocen que están haciendo una adaptación a William Shakespeare. ¿Por qué es importante aclarar este punto? Porque hay una infinidad de películas, muchas de ellas muy valiosas e interesantes, que
en realidad son derivados de Shakespeare, que utilizan algún elemento de alguna de las obras de Shakespeare, un elemento importante, sin lugar a dudas, que las identifica, pero que no son exactamente una adaptación de una obra de Shakespeare. Y estas películas, tangencialmente algunas las mencionaremos, pero no es el propósito de estas sesiones hablar de ellas, sino solo hablar de aquellas que claramente tienen como referencia y acreditan a William Shakespeare como su fuente literaria. Otro considerando que debemos hacer es que solo hablaremos de las películas que son parte del cine, es decir, que han podido ser estrenadas en cartelera o en la actualidad en plataformas. Es decir, solo hablaremos de lo que le llamamos cinematografía. Descartaremos en estas sesiones las adaptaciones que se han hecho para televisión, muchas de ellas espléndidas. De hecho, hay una serie de adaptaciones que se llama Las obras completas de William Shakespeare, hechas por la BBC, esta famosa televisión pública del Reino Unido. No están completas, aunque se llaman así, pero sí hicieron bastantes. Y hay muchas otras adaptaciones también, algunas más libres que otras, algunas que inclusive se han hecho como si fueran un Shakespeare contemporáneo, muy interesantes, pero sería imposible atender todas estas adaptaciones, son muchas, y nos centraremos exclusivamente en el cine, en la historia del cine y de estas adaptaciones que se han hecho sobre Shakespeare. Desde los orígenes del cine hasta muy recientemente, ahora en plataformas, tenemos adaptación de Shakespeare. No hay un momento en que no las tengamos. Hay periodos donde se han hecho menos que en otros, pero siempre hay adaptaciones de Shakespeare. Hablaremos de películas de todo el mundo, pero tengo que aclarar que inevitablemente es predominante la aparición de películas en habla inglesa, especialmente norteamericanas, inclusive que son parte de lo que conocemos como el cine hollywoodense o el cine hegemónico hollywoodense. También hablaremos de varias películas que son producciones inglesas. Esto es obvio, ¿no? Shakespeare siendo un autor inglés, pues evidentemente es un orgullo de su nación, y muchos del gran cine que se ha hecho sobre Shakespeare se ha hecho en el Reino Unido, en Inglaterra especialmente. Entonces hay muchas de las grandes películas sobre Shakespeare que suceden en estas producciones. Sin embargo, hay grandes ejemplos de cine ruso que veremos, de cine japonés, de cine italiano, y por supuesto hablaremos, aunque no es muy abundante, pero también William Shakespeare ha sido adaptado en el cine mexicano, y lo mencionaremos en algún momento. Vamos también a hablar, a ahondar en ciertas películas, las que consideramos las más destacadas. Algunas las mencionaremos por su interés. Hay, todas tienen algún elemento de curiosidad, y voy a suscribir algún comentario que hizo Borges en alguna ocasión sobre que acababa de ver un Macbeth que le había parecido pésimo, ¿no? En el teatro, que le había parecido muy mal el montaje. Y dice al final, dice, sin embargo, es Shakespeare, y entonces algo queda. Algo pasa también de manera similar con el cine, con Shakespeare. Es tan importante su producción, tan relevante, que aún la película más deficiente o con mayores problemas deja algo entrever de la grandeza de este autor. Es importante, por último, en esta introducción, comentar que no quiero dejar de decir que hay muchísimos textos sobre Shakespeare, sobre su obra, no específicamente sobre el cine, también los hay, por supuesto, pero mencionaré
que quien esté interesado en ahondar en la obra puntual de Shakespeare, en el análisis de las obras de Shakespeare, pues debe recurrir a algunos de ellos. No quiero dejar de mencionar quizás el más emblemático, el autor que además cita mucha polémica entre algunos, que es Harold Bloom, con este libro sobre Shakespeare. El subtítulo es muy significativo, es La invención del humano. Él está afirmando que Shakespeare es el gran autor de la condición humana, más que ningún otro. Harold Bloom es reconocido, es un ensayista norteamericano, reconocido por generar los grandes cánones de la literatura, y también quien se ha asomado a su obra, pues sabe que él tiene a William Shakespeare como el gran autor, el gran de la historia de la literatura occidental. Eh, es interesante abordar este libro si hay interés en la obra de Shakespeare. Por supuesto, hay un libro muy interesante que es del gran poeta William H. Auden, que fue compilado en realidad unas lecciones que dio hace algunos años, en los años 50, y que está, conferencias, y que se editaron como libro. El libro finalmente se llama Trabajos de Amor Dispersos, parafraseando las obras de Shakespeare. También es muy recomendable porque escucharemos a este gran poeta, bueno, lo leeremos, es una transcripción de lo que él dijo, y la transcripción es muy respetuosa y vale mucho la pena también. Y por último, recomiendo mucho a este autor polaco, Jan Kot, que es un libro clásico sobre el tema, que se llama William Shakespeare, nuestro contemporáneo, en que aborda de manera muy, muy relevante que la obra de Shakespeare pues la podemos ver a través del momento histórico que nos ha tocado vivir, y eso se ve suscrito claramente en el cine, y eso es lo que vamos a ver ahora, el cine que ha adaptado la obra de William Shakespeare. Bueno, empecemos por decir que William Shakespeare está presente desde los orígenes del cine, es decir, de manera muy temprana. El cine es un invento que tiene fecha de nacimiento, nació en diciembre de 1895, tiene lugar de nacimiento, nació en París, en una proyección que hicieron los hermanos Lumière. Ellos son a quienes se les reconoce como los padres del cinematógrafo, a pesar de que hay un invento paralelo que entró en competencia de Alva Edison. Eh, el cine tiene este momento de nacimiento. El cine nació como cine documental, es decir, registrando la realidad que vivían sus inventores, la llegada del tren a una ciudad, el almuerzo de un bebé, la salida a la fábrica que hacen los obreros, y varios aspectos de la cotidianidad de esa vida. Este invento impresionó de manera muy significativa a un mago, a un llamado Georges Méliès, que quiso utilizarlo porque veía en él grandes posibilidades en muchos sentidos. Es famosa la historia en donde los Lumière le dicen a Méliès que este invento no tiene ningún futuro. Afortunadamente, para la propia historia del cine, Méliès no creyó esto pudo hacer varias películas a partir de este invento, y Méliès es el padre del cine de ficción, no solo el cine fantástico, por supuesto, y los efectos visuales, sino de contar historias a través del cine. Bueno, desde el inicio de estas proyecciones, el cine creció muy rápidamente porque fue llevado a varios países del mundo, entre ellos México, por supuesto, donde pues tomaban los camarógrafos de los Lumière tomaban las costumbres que podían de esos países, diversas escenas,
En México, Porfirio Díaz lo recibió con mucho entusiasmo, ¿no? Así que hay mucho material sobre Díaz y en cine, hay mucho material costumbrista, pero hay que decir que muy rápidamente también, gracias a Georges Méliès y otros directores, el cine también empezó a contar historias, empezó a hacer cine de ficción. Y la obra de Shakespeare apareció muy pronto en este cine, concretamente en 1899, es decir, 4 años después de que el invento empezaba a conocerse. Ya tenemos la primera adaptación de Shakespeare en el cine y que todavía podemos ver. Eso es lo más interesante. En Gran Bretaña tienen, a través del instituto, el British Film Institute, todavía conservan las obras silentes de Shakespeare, varias de ellas. Es decir, que se hicieron más de 400. La mayoría no están disponibles, están perdidas, pero la primera que se hizo está a disposición, se llama El Rey Juan. Es curioso porque esta primera adaptación del Rey Juan es una de las obras menos conocidas de Shakespeare. Este es un cortometraje en donde podemos ver a un actor muy conocido del teatro inglés en ese momento, Sir Herbert Berhon Tree, haciendo este fragmento de la obra del Rey Juan. Está sentado en un trono con sus aliados al lado, en un plano abierto, un plano fijo, por supuesto, y no es otra cosa más que el montaje ya estaba hecho. Y entonces se le propuso al actor que se pudiera registrar esto en cine. Y ese es el primer registro de una adaptación de Shakespeare en el cine. El cine silente basado en Shakespeare tiene una cantidad de obras interesantes, curiosas. He comentado que son más de 400 las están documentadas, muchas de ellas están rescatados, y podemos mencionar que hay prácticamente todo. Desde ese entonces vemos cuáles son las obras de Shakespeare más socorridas, más recurrentes, que así va a seguirse repitiendo el cine. Hay un Macbeth de 1905, hay una adaptación de La Tempestad también de esas fechas. Inclusive, lo que se fue haciendo es que este actor que hizo el Rey Juan, pues se le llamó a que actuara en estas películas, haciendo pequeñas presentaciones, y ahora sí, pensando que eran pequeñas adaptaciones para la pantalla, al grado que en 1911 se le ofreció hacer una adaptación de Enrique VIII, esta obra peculiar de Shakespeare, en la obra de él, de su propia trayectoria, polémica porque no es una obra solo de él, pero bueno, este Enrique VIII fue filmado en un solo día y dio material para una película de 1 hora de duración. Es, digamos, que el primer gran Shakespeare como película en el cine silente que hay, ¿no? Todavía parte del cine inglés. Hay curiosidades como que en 1911 la famosísima actriz Sarah Bernhardt actuó haciendo de Hamlet, ella protagonizando Hamlet, en una película de Clement Maurice. Esto, ahorita lo mencionaremos, años más tarde, 20 años más tarde, en 1920, se repetiría el hecho de que una actriz protagonizara Hamlet. Y esto es muy, muy, muy conocido en la historia del cine, las adaptaciones de Shakespeare. Ya mencionamos a Georges Méliès. Georges Méliès también hizo adaptaciones de Shakespeare en su vasta filmografía, no podía dejar de hacerlo. Hizo un Romeo y Julieta en 1901, hizo un Mercader de Venecia en 1902 y, por supuesto, un Hamlet en 1907, donde Georges Méliès hacía de Hamlet y en el Mercader de Venecia hacía de Shylock. Cuando las películas empezaron, el cine silente empezaron a estructurarse más, evidentemente tenían una ansiedad enorme de buscar
de tener contenidos, historias. La literatura fue la fuente primaria para hacer esto. Y Shakespeare se volvió, desde el principio, uno de los autores más adaptados, porque cumplía muchos requisitos para que eso sucediera. Las obras eran muy conocidas por el público, o sea, bueno, varias de ellas son muy conocidas por el público, es decir, la trama es muy reconocida, son atractivas para el cine. Hay que decir que muchos autores han interpretado que Shakespeare, pues en realidad podría haber sido un gran guionista, pero recordemos que en el teatro mismo, Shakespeare tenía obras que sucedían en muchos lugares, es decir, la famosa unidad de lugar y tiempo y acción no necesariamente se veía cumplida con Shakespeare. En realidad, en la mayoría de sus obras no sucede así, sucede en muchos sitios, más parecido al cine. Entonces, eso se prestaba también muy rápidamente a que los cineastas encontraran en las obras de Shakespeare material que les daba muchas posibilidades. Obviamente son obras atractivas porque además los temas como el amor, la violencia, el ingenio, la comicidad, pues eran materia perfecta para las películas. Eh, las obras ya eran muy familiares para el público y los elementos que fueron claves para que Shakespeare empezara a ser muy adaptado en los orígenes del cine fueron que el cine cuando nació, pues nació como por un lado, como un invento científico, pero principalmente como una atracción popular. Es decir, las fotografías que se movían. Y entonces, en realidad, no estaba destinado a públicos más refinados. No se veía como un invento parecido al de las ferias, algo solamente con fines populares. Shakespeare fue un elemento clave para algunos cineastas para generarle a estos orígenes del cine cierto prestigio, el prestigio del propio autor, es decir, Shakespeare. Entonces, de ahí que también empezaran a hacerse tantas películas sobre Shakespeare porque les da un prestigio. Pero otro elemento que es fundamental es que el autor pues había fallecido en 1616, es decir, muchas, muchos siglos atrás, y entonces no genera derechos de autor. Los cineastas en los orígenes del cine se dieron cuenta que eh, al hacer ciertas adaptaciones literarias, pues no se habían percatado que tenían que pagar derechos de autor. Inclusive tuvieron problemas con algunas adaptaciones. Por ahí fue el caso de un Ben Hur que hicieron sin pedirle permiso a nadie y después evidentemente se dieron cuenta que no podía ser así. Bueno, pues en el caso de Shakespeare, efectivamente no se le tenía que pedir permiso a nadie. Shakespeare estaba libre de derechos y eso explica mucho porque a la fecha sigue siendo uno de los autores más adaptados. Es un autor que eh, pues podemos eh, utilizar sin necesidad de tener autorización para hacerlo. Es un legado universal mundial. Eh, tenemos, sabemos, más de 400 películas en el cine silente y estas películas son curiosas porque uno diría, bueno, si Shakespeare esencialmente hizo teatro, las películas adaptadas son obras de teatro, ¿cómo es que podíamos tenerlas en el cine mudo? Porque no teníamos los diálogos, ¿no? Bueno, sí, el cine mudo, como todos saben, tenía intertítulos, o sea, sí se podían leer algunos diálogos. Esos intertítulos también podían explicar situaciones, escenas. Así es como se desarrolló el primer cine que conocemos como silente. Pero lo que también funcionó muy bien para que se hicieran varias adaptaciones de Shakespeare en el cine mudo fue que
el esqueleto narrativo es lo que se utilizaba. Es decir, se tomaban escenas fundamentales de estas obras, que son muy claras en su dramaturgia, y entonces eso es lo que se presentaba. O sea, estas escenas que en realidad se volvían una síntesis de escenas muchísimo más largas por el diálogo, por el desarrollo en las obras originales. En las obras cinematográficas del cine mudo, pues podemos llegar a tener completo al Rey Lear o a Romeo y Julieta en 30 minutos, porque esta forma de contarlo a través de viñetas que sintetizan una escena, pues evidentemente podrían presentar la obra de manera muy rápida. Así que eso también fue muy curioso, que funcionó muy bien para el público de esa época que las obras de Shakespeare estuvieran contadas de esta manera. Eh, Hay ejemplos interesantes como el de un actor-director, porque eso también ha sido bastante común a la fecha, que los actores shakespearianos o que se han formado en teatro shakespeariano dirijan obras shakespearianas también, no solo las actúen, y se han dado estas funciones dobles de actuar y dirigir una obra shakespeariana, no solo en el teatro, sino en el cine. Frank Benson, un actor-director, destaca que en Ricardo III, de 1911, su película, porque era una serie de cuadros móviles que representaban los escenarios principales. Es decir, hay que mencionar que, evidentemente, en el nacimiento del cine, el teatro fue una influencia fundamental para el cine. De hecho, las primeras obras cinematográficas de ficción, incluyendo las de Méliès, pues son cámaras fijas, son cuadros fijos, son como un escenario en que los actores entran y salen de cuadro. No hay planos, no hay cortes. Eso fue desarrollándose poco a poco en la historia del cine, el poder hacer diversos planos, el salir a escenarios naturales y no hacerlo en estudios, el que hubiera el montaje, es decir, la yuxtaposición de diversas escenas, ¿no? Y se fuera contando a partir de esta yuxtaposición las historias. Pero el cine nació debiéndole mucho al teatro, fue el elemento que le dio su propio discurso al principio. Otra vez, Shakespeare, pues siendo uno de los autores más universales, más importantes en el teatro, pues por eso fue un autor tan adaptado. Eh, en los años entre 1908 y 1920, hubo una serie de películas italianas especialmente, que fueron adaptaciones de películas históricas, monumentales, ¿no? Contar especialmente de historias que sucedían relatadas en la Biblia o historias romanas y se construían escenarios monumentales. Eh, Entre ellas, pues el cine italiano también mudo empezó a darse cuenta que Shakespeare pues contaba muchas de estas historias. Entonces hicieron adaptaciones importantes de Marco Antonio y Cleopatra y Julio César como parte de este momento cinematográfico. Y el dato que hace un momento mencioné cuando dije que Sarah Bernhardt había hecho Hamlet es que en 1920 ya llevamos algunas décadas eh, de historia del cine. Ya estamos además en un momento donde el cine empieza a ser considerado un espectáculo muy importante, donde ya hay producciones industriales, donde se hacen montajes muy costosos, donde de hecho estamos entrando en la década donde el cine es considerado por los grandes teóricos como un arte. De ahí nace la famosa mención del séptimo arte. En 1920 hay una película de producción alemana hecha por cineastas escandinavos, Sven Gade y Heinz Scholl, actuada por una actriz escandinava, Asta Nielsen, que es un Hamlet, y la protagonista una mujer.
Aquí lo más curioso es que la película eh, juega con esta idea. O sea, se toma muchas libertades con el propio texto shakespeariano, de manera que sugiere no solo que Hamlet es un príncipe atormentado frente a la muerte de su padre, sino que además ha mantenido en secreto el hecho de que es una mujer para poder acceder al trono. Bueno, la realeza, el grupo cercano ha mantenido su secreto. Es una licencia muy peculiar, una película muy extraña, única en la propia historia del cine, el hecho de que Hamlet eh, sea interpretado por una mujer, pero además con toda intención para la historia. Esto solo hasta ahora en años muy recientes, hace algunos años, ya lo veremos, hablando de adaptaciones recientes a Shakespeare, ya algunos personajes que naturalmente están concebidos para hombres están siendo actuados por mujeres. Vamos a verlo en el caso de Próspero con La Tempestad. Eh, Hay que decir que esto también es curioso porque Shakespeare fue un autor que en varias de sus obras jugaba con esta posibilidad de que una mujer se disfrazara de hombre, por ejemplo. Eh, Entre las curiosidades de este primer cine naciente adaptando a Shakespeare está que el conocido actor alemán Emil Jannings, que es el protagonista del Ángel Azul, la película Joseph von Sternberg, en donde actúa Marlene Dietrich, hizo un Otelo en 1921 y que el gran cineasta de los años 30 y 40, Ernest Lubitsch, aquel que conocemos por el efecto Lubitsch, que en realidad le llaman, se podría traducir como el toque Lubitsch, que es la habilidad que tenía este director de, de sugerir más de lo que se mostraba. Eso lo hizo muy reconocido a la fecha por los grandes cineastas, el gran maestro de la ironía en el cine, al cual Billy Wilder dice de verle todo, ¿no? Y Billy Wilder también se formó como unos grandes cineastas alemanes que hicieron cine en el sistema hollywoodense notable, un autor de grandes películas. Bueno, pues Lubitsch en el cine silente, que trabajó varias películas antes de hacer cine sonoro, pues llegó a hacer un Romeo y Julieta y una Felicidad Domada, también en la década de los 20. Eh, lo que es interesante es que ya el toque Lubitsch se veía una de esas opciones de Shakespeare que no son nada solemnes. De hecho, tomar Romeo y Julieta, la Felicidad Domada, eh, le servían al propósito de hacer sátira a partir de estas obras, de jugar con dobles intenciones e inclusive de hacer algo que era común que Lubitsch acostumbraba, que era mostrar el sexo de manera solapada, ¿no? Sugerirlo y dejarlo francamente ahí para quien lo quisiera entender. Es interesante mencionar que Lubitsch tiene como una de sus películas más conocidas eh, Ser o No Ser, de 1942, que alude, por supuesto, al monólogo de Hamlet, eh, que tiene que ver en realidad con la ocupación nazi y tiene que ver con una compañía de actores que obviamente están interpretando Hamlet. Esta es una referencia interesante a Shakespeare, aunque la película no es una adaptación directamente de una obra shakespeariana, tiene mucha importancia el hecho de que se está haciendo Hamlet por el grupo de actores de la película. Hay que llegar pues ya al cine ya que no es silente, al primer cine sonoro. Esto se dio a finales de los años 20. Tenemos sabido que
El cantante de jazz, se considera la primera película de ficción sonora en la historia del cine. ¿Cuál es la primera película sonora que es una adaptación de Shakespeare? Pues fue también muy pronto. En 1929 hay una versión de La Fierecilla Domada de Sam Taylor que protagoniza ni más ni menos dos estrellas del cine mudo que estaban incursionando en el cine sonoro y que parecían muy adecuadas para ellos porque era una pareja conocida, que eran ni más ni menos Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Ellos hacen esta versión, La Felicidad Domada, que es interesante, funciona, si además sabemos que ellos eran pareja en la realidad, algo que se repetiría muchos años después en el caso de Elizabeth Taylor y Richard Burton, que también hicieron quizás la versión más famosa de esta obra de Shakespeare. Y es la incursión ya directa de la adaptación de Shakespeare, ahora sí ya con diálogos, al cine sonoro. Como curiosidad, en esta película, La Felicidad Domada, hay que decir que los diálogos shakespearianos no fueron muy respetados. Los actores Mary Pickford y Douglas Fairbanks pues no tenían ese dominio del verso shakespeariano. Eso es todo un reto, trabajar los diálogos shakespearianos, y ellos prefirieron hacerlo de otra manera. También el director inventó escenas que no existen, es decir, utilizaron de pretexto esta obra para el lucimiento de estos actores que eran muy reconocidos por el público y que estaban incursionando en el cine sonoro. La primera película ya muy formal que está en el sistema de estudios hollywoodense norteamericano, que haya hecho una adaptación de William Shakespeare, es también tiene que ver con el teatro. Es El sueño de una noche de verano, que dirigieron Max Reinhardt y William Dieterle. Max Reinhardt es un nombre muy reconocido en el teatro, es de hecho el gran autor expresionista, es a quien le debemos en buena parte el teatro moderno europeo, alemán, al que no podemos entender los montajes de un gran autor como Bertolt Brecht sin la presencia de Max Reinhardt. Y fue alguien que tuvo que huir de Alemania, por supuesto, en este caso hacia Estados Unidos, y que encontró en algunos trabajos cinematográficos una extensión de su obra de manera muy significativa. Él ya había montado Sueño de una noche de verano, y lo que sucedió es que un productor hollywoodense decidió que este montaje que le había entusiasmado podía volverse una película. Max Reinhardt aceptó la posibilidad, aceptó también con mucha sensatez que él no era un director de cine, que él era un director de teatro, que el montaje podía funcionar, por supuesto, para hacer una película, pero se le ocurrió una idea muy afortunada: invitar a alguien que había trabajado con él, que ya se había formado como director de cine, que ya estaba trabajando en el cine norteamericano, también de origen alemán. Él es William Dieterle, alguien que sería muy conocido en la historia del cine por una película que se llama Retrato de Jenny, una película de corte fantástico, una de las grandes películas clásicas del cine mundial. Pues él fue invitado por Max Reinhardt para hacer esta adaptación de Sueño de una noche de verano. La película es una película que funciona a partir del montaje. Es una película cuyos escenarios son, pues, como los del montaje, es decir, no son escenarios naturales, no son locaciones, es muy estilizada. Esa estilización teatral funciona muy bien en momentos, en otros momentos
quizás la vuelve muy, muy, muy rígida, pero es una película muy notable como experimento estilístico, considerando además que es Max Reinhardt y William Dieterle los que están detrás de ella, y tiene una curiosidad en su trabajo actoral, porque uno de los protagonistas es James Cagney. James Cagney, cuando se hizo esta película en 1935, ya era una estrella de cine, pero era famoso porque así lo habían encasillado como gángster del cine, el gran gángster de los cines de los años 30, pues es James Cagney. En películas como El enemigo público, ¿no? Donde él es el gángster por excelencia del cine clásico. Pues esta película, Hacer el sueño noche verano en el papel de Button, le sirvió para salir del encasillamiento, eso para él fue muy importante, y ser reconocido como un actor que va más allá de hacer un tipo de papel. Esto a la postre también le sucedería a actores como Mel Gibson, que actuó en Hamlet, como Charlton Heston, que también, un actor muy famoso que también quiso exponer el hecho de que se había formado en el teatro shakespeariano y solo hacía papeles muy importantes, pero de tipo rudo en las películas. Y todavía hasta fechas muy recientes, un actor muy importante, muy solvente, como Denzel Washington, que también ahora en el Macbeth de Joel Cohen muestra que puede ser un gran actor shakespeariano. Eh, en esta película de Max Reinhardt y William Dieterle, Sueño una noche de verano, también actúa en el papel de Puck Mickey Rooney. Mickey Rooney es un actor que se hizo famoso como actor infantil. Aquí es también es muy joven, es un adolescente haciendo este papel, y la actuación de él es tan notable que tenemos por ahí alguna declaración de Orson Welles que dice que en toda la historia del cine, por lo menos el que conoció a Orson Welles, el mejor actor shakespeariano o el mejor actor que ha hecho un personaje Shakespeare lo ha hecho Mickey Rooney como Puck en El sueño de noche de verano. De ese tamaño es la impresión que generó este actor joven, y efectivamente es muy afortunado el resultado porque él es desde demostró pues y se volvió una estrella por lo mismo que era alguien que podía dominar inclusive papeles como de Puck en Sueño Noche Verano. Hay que también llamar la atención que en la película actúa Olivia de Havilland, que se volvió muy conocida, muy famosa por ser la protagonista de Lo que el viento se llevó, esta película emblemática de esta época. Ella hace el papel de Hermia en Sueño Noche de Verano, de esta versión, y, eh, y este conjunto de actores, pues, finalmente fue muy reconocido en su momento. Es importante decir que la película es una película ya formal de estudio, eh, pero que todavía le debe mucho a la influencia teatral. Pareciera en momentos que estamos viendo una obra de teatro muy bien filmada, con muchas posibilidades. Obviamente ya estamos hablando de los años 30, ya estamos viendo planos, movimientos de cámara, montaje, todo lo que forma una película como la conocemos en el cine clásico. Es una película totalmente del cine clásico, pero que todavía tiene muchos, muchos elementos de teatrales. En esta época del cine clásico norteamericano, la película que más destaca, porque es una película totalmente de estudio, con una producción importante, grande, algo que veremos que no es muy común en el cine norteamericano respecto a las obras de Shakespeare. Se han hecho las grandes producciones de Shakespeare, en términos de presupuesto,
curiosamente no han estado necesariamente en el cine hollywoodense, sino han estado en otras cinematografías, a pesar de que la distribución haya sido mundial. Sin embargo, aquí la Metro Goldwyn Mayer, que esta famosa productora, la productora del León, apostó por hacer un Romeo y Julieta con una gran producción. Llamó a un director muy reconocido, famoso por dirigir a actrices como Katharine Hepburn, por ejemplo, o hacer películas como Mi Bella Dama o Nace una Estrella. De hecho, ser el codirector de Lo que el viento se llevó sin crédito, George Cukor, este director que tiene mucha importancia en la historia del cine norteamericano de los años 30, 40, 50. Él fue el designado para dirigir esta versión de Romeo y Julieta, que sería la última producción de uno de los grandes productores de esta época del cine, esta época de grandes productores ya magnates o que toman decisiones muy importantes para hacer películas, que es Irving Thalber. Irving Thalber hasta hay películas sobre él. Esta sería la última película que él hizo. Él moría poco tiempo después de producirla. Y la actriz protagonista, la actriz que interpreta a Julieta, pues era su esposa, Norma Shearer. Ya desde entonces tenemos estos elementos que son muy comunes del cine de cierto tipo de cine, el cine clásico norteamericano, el cine hollywoodense, en donde productores y actrices están casados y los productores financian películas para los cimientos de sus esposas. Eso es algo que ha sido recurrente en la propia historia del cine. Pues este fue el caso, porque algo que la película está muy bien realizada, muy bien producida, no tiene ningún pero en la producción, se ven grandes escenarios, ya son locaciones de palacios, de plazas, en la Verona, donde se supone que sucede su Romeo y Julieta, es una película de época, lo tengo que aclarar porque hay muchas películas de Shakespeare que no sé en la época en la que está, la que Shakespeare escribió, sugirió el texto. Hay adaptaciones contemporáneas, inclusive traslapadas a otras épocas distintas, eso ya lo iremos viendo. Esta sí es una película de época, muy respetuosa al texto original, pero lo más llamativo de la película es lo que acabo de mencionar, que la actriz protagonista no es que sea la esposa del productor, es una actriz que cuando filmó la película tenía poco más de 35 años. Es curioso porque sabemos, y de hecho hay adaptaciones que sí respetan este hecho, que los personajes de Romeo y Julieta pues son más bien adolescentes, son por lo menos muy jóvenes, o deberían ser muy jóvenes según el texto escrito de Shakespeare. Pues aquí llama la atención que Julieta tenga esa edad, pero Romeo todavía es más extraño aún, que está interpretado por Leslie Howard, un actor interesante. Eh, Tiene, cuando hace la película, ya más de 40 años, poquito más, pero 40 años, haciendo un Romeo. Seguramente el Romeo más viejo de la historia del cine es igual que también Julieta, porque las versiones posteriores de Romeo y Julieta en realidad han tendido a que sean efectivamente actuadas por gente, por actores muy jóvenes. Este es un caso muy peculiar, porque eso genera una especie de distancia a la película. Es difícil entender cómo este amor impactante, supremo, inmediato que sucede en la obra se dé entre personajes que tienen otra edad, ¿no? Se ven más jóvenes de la edad que tenían, pero indudablemente se ven de una edad que ya no se puede referir ya no digamos a la adolescencia, sino siquiera a una primera juventud.
Y sin embargo, la película es una película que se puede ver como un entretenimiento que funciona muy bien, ¿no? Cualquiera que la vea verá que todos los elementos de la obra shakespeariana están ahí y que la película se cuenta muy bien. Es el gran ejemplo del cine clásico haciendo Shakespeare en este cine hollywoodense. Eh, Pero hay que decir que, y esto tiene que ver con la propia trayectoria de Shakespeare adaptado en el cine, que la película fue muy costosa y que no tuvo los resultados de taquilla que se esperaban. Esto generó un prejuicio entre los productores de los grandes estudios, especialmente en Estados Unidos, en el cine hollywoodense, hacia las adaptaciones de Shakespeare. Es decir, muchos productores consideraban que no era una buena idea adaptar una obra de Shakespeare porque eso no atraía al público. El público, ellos creían que el público lo veían como algo o viejo o didáctico o escolar. eh, y entonces no fuera estas películas, no fue el gran momento para las adaptaciones de Shakespeare en el cine. Recordemos que venimos de que Shakespeare funcionó muy bien en el cine mudo y ahora en este cine clásico hollywoodense, el cine de los años 30 y 40, resulta que fuera de estas películas no hay muchas adaptaciones destacables, eh, salvo dos excepciones notables y se explican por una razón distinta a los productores. Y estas son las películas que hicieron sobre Shakespeare Laurence Olivier y Orson Welles. Ambos actúan y dirigen estas películas. Laurence Olivier está considerado quizás como el gran actor o es el epítome de lo que es un actor, un actor shakespeariano por excelencia. Es uno de los fundadores del famoso teatro Old Vic en el Reino Unido. Es un actor de gran prestigio, fue muy reconocido, tenía muchas cualidades como actor, ¿no? Su prestancia misma, su físico, su voz, sus cualidades actorales eran excepcionales. Eh, y llegó al cine, como tantos actores, precisamente por su gran prestigio en el teatro, y le fue muy mal al principio en las primeras películas que hizo. Son películas en donde hacía papeles que parecía que no quedaban muy bien con lo que él hacía o el trabajo que actoral por el cual era reconocido. Películas que no funcionaron en general. Por lo cual los productores no le veían, eso es muy interesante, futuro en el cine a Laurence Olivier. Él mismo eh, eh, vivió muy mal esta experiencia, lo relata en sus memorias. Él tiene un libro de memorias que es consultable. Y de hecho hizo una estancia muy corta en Estados Unidos, regresó a Inglaterra, regresó al teatro, no creyó que ya no iba a hacer nada en el cine, no fue un buen resultado. Hasta que sí fue seleccionado para ser el papel protagonista de la película Cumbres Borrascosas, esta adaptación de esta famosa obra de Emily Bronte, que él hace Heathcliff, el protagonista de la película, y esa sí fue un éxito donde se ganó el reconocimiento de los productores y del público, un éxito muy importante. Después también algo que lo hizo que fuera muy reconocido fue que hizo el protagonista de una película con Alfred Hitchcock, cuando Hitchcock también estaba ya muy presente, estaba incursionando en el cine mundial, ya era muy reconocido en el cine inglés, pero ya era llamado para hacer cine en Estados Unidos e hizo una película como Rebecca. Laurence Olivier es el protagonista y esta película tuvo muy buenos resultados.
Eh, Esto le permitió de alguna manera a Laurence Olivier hacer algo que fue muy interesante, que decidir adaptar a Shakespeare al cine, él protagonizando a los personajes principales, pero además dirigiendo. Es decir, no tenía por lo visto mucha confianza en que alguien distinto a él pudiera entender a Shakespeare más allá de lo que él lo hacía. Y hay que decir que hizo 3 películas y que esto que él pensaba se refrenda con ellas. Las películas son películas muy importantes, son las primeras grandes películas sobre Shakespeare en el cine. Eh, la primera que hizo tuvo un resultado ya de suyo muy relevante. Escogió hacer Enrique V, eh, él haciendo este personaje, un personaje que en la obra shakespeariana es muy interesante, que es parte de no solo de la obra de Enrique V, sino que antes era el rey, es el príncipe en las 2 partes de Enrique IV, eh, que además en la obra shakespeariana es famoso porque es un personaje totalmente disoluto, es un príncipe que se dedica a toda clase de desmanes, ¿no? Y que se ve acompañado por un amigo que lo lleva a todo esto y por alguien que se volvería uno de los personajes más emblemáticos de la obra shakespeariana en su conjunto, que es Falstaff, John Falstaff, que aparece en estas obras. Eh, Laurence Olivier escoge hacer Enrique V eh, y como primera obra lo hace en 1944. Eh, y es, desde el inicio es una película muy interesante. La película empieza en el Teatro El Globo, es decir, empieza mostrando cómo era una obra de Shakespeare en la época. Vemos un aspecto de Londres y después vemos el edificio del Teatro del Globo y luego entramos a él y la gente sentándose como eran este teatro y cómo era el escenario y cómo se presentaba la obra de teatro. Y así empieza. De hecho, la obra, el texto shakespeariano empieza con un personaje, que es una especie de coro que dice al público que sea totalmente imaginativo frente a lo que van a ver, porque pues, la obra de Enrique V esencialmente trata sobre una gran batalla entre Inglaterra y Francia. Y entonces, claro, le pide al público que imagine lo que va narrándose en la obra. Así empieza la película también, con la obra de teatro dentro del teatro. Pero la película sale y entonces entra a las locaciones, entra a la realidad. Es una convención muy interesante. Todo el inicio de la película es la obra de teatro y minutos más tarde, como a los 30 minutos, el propio coro dice, vayamos a las campiñas, vayamos y entramos a la locación, a las locaciones. Ya vemos la película de manera realista e inclusive la película pues tiene una batalla muy imponente. Y la vemos filmada como las características que el cine tiene, ¿no? En planos cerrados, en planos abiertos, en ocasión, con caballos, por supuesto, armas, todo tipo de posibilidades. La película acontece así. Y más adelante, cuando ya las personas llegan al castillo de Francia, el castillo es también una suerte de estilización interesante, casi teatral, con fondos no realistas, pintados, pero todos aceptamos perfectamente esa convención. Y la película cierra otra vez en el teatro.
Hay que decir que, por supuesto, el papel de Enrique V hecho por Laurence Olivier está magistralmente actuado. Efectivamente, qué bueno que existen esas películas. Podemos suscribir que Laurence Olivier era un actor que entendía perfectamente a Shakespeare y que lo actúa magistralmente. Algo que refrendarían las dos películas siguientes que hizo sobre Shakespeare, que son Hamlet, ni más ni menos, en 1948, y años después, en 55, había Ricardo III, otra vez protagonizadas por él. Laurence Olivier hace este Hamlet, un Hamlet también muy interesante, en donde actúa como Ophelia Jan Simmons, donde el papel de Osric, que es un papel que tiene importancia hacia el final de la obra, lo hace un actor que sería famoso por el cine terror, Peter Cushing. Y el Hamlet de Laurence Olivier tuvo tal impacto entre el público y la crítica, pues que ganó el Oscar a mejor película en el año 1949. Y Laurence Olivier ganó el Oscar también a mejor actor en el año 1949. Hamlet es una película que está también muy correctamente bien filmada, que sucede en locaciones que funcionan muy bien al servicio de los actores. Son locaciones que quizás emulan, por supuesto, la época en la que se relata Hamlet según Shakespeare. Estamos hablando del siglo XIV. Son castillos que no tienen demasiada decoración, ¿no? Son espacios amplios, de piedra, abiertos, con muchas bifurcaciones, escaleras, pasillos, y esto le funciona muy bien a la película. Algo que va a ser interesante contrastar, lo veremos en su momento, con el gran actor shakespeariano moderno del cine, que es Kenneth Branagh, que de una manera muy curiosa siguió los pasos de Laurence Olivier, en el sentido no solo de actuar y dirigir sus películas, sino de, además, de hacer su primera película con Enrique V, y también haber hecho un Hamlet, el Hamlet de Kenneth Branagh, la única película eh, que respeta la duración integral de la obra de Shakespeare, de Hamlet. Es el único Hamlet que no tiene recortes a la obra original, así que dura 4 horas. Todas las demás adaptaciones de Hamlet en el cine son también no, son unas adaptaciones no solo de época, sino también de texto y de supresión de secuencias y de escenas. En cambio, la de Kenneth Branagh es completa la obra, es un experimento interesante, ya hablaremos de él específicamente. La de Laurence Olivier, por supuesto, es una adaptación, pero funciona muy bien. Tenemos como imagen clásica de Laurence Olivier con la calavera de quien fue su bufón cuando era niño, que por cierto el imaginario hace creer que el diálogo, el famoso monólogo que empieza con ser o no ser, que dice Hamlet, lo dice con la calavera. Eso no sucede en la obra ni sucede en las películas, esos son momentos distintos. Sin embargo, hay esta compactación de imaginarios de cómo es Hamlet finalmente en las películas. Entonces, esta película es una de las películas más interesantes de la historia del cine respecto a las adaptaciones de Shakespeare. Y Laurence Olivier todavía nos permite ver con su trabajo un Ricardo III en 1955 muy conseguido también, muy logrado, donde él se hace también una prótesis de la nariz, tiene una peluca muy especial, se pone la joroba, tiene un caminar peculiar. Recordemos que Ricardo III es una obra que tiene, así empieza de hecho con un monólogo,
muy famoso. Aquí el invierno estoy descontento, ¿no? Bajo este sol de York, que dice Ricardo III directamente al público. Bueno, pues aquí Laurence Olivier también, no podía ser de otra manera, lo dice directamente a cámara. Es una secuencia que además está filmada para poder apreciar este monólogo de manera ininterrumpida, sin cortes. Es un plano secuencia, de alguna manera. Este monólogo que hace Laurence Olivier en la película. La película empieza con el monólogo, empieza con algunos aspectos del momento que estamos viviendo, de la coronación del rey Eduardo. Y es después que ya cuando pasa toda esta fastuosidad de la coronación, que vemos al personaje Ricardo III ya en un salón hablándonos a nosotros como público. Es una película en color. Hamlet es una película en blanco y negro. Enrique V es una película en color también, aunque sea anterior a Hamlet. Ricardo III ya es una película en lo que conocemos como el Technicolor, ¿no? Es una tecnología que permitía ver los colores de una manera más vívida. Y tiene entre sus actores también actores que son muy reconocidos por haber interpretado muchas obras de Shakespeare en el teatro, en el cine y la televisión, en los tres medios, como Ralph Richardson, que en el caso de Ricardo III hace el papel de Buckingham, y el muy famoso, quizás el más importante actor shakespeariano, aunque sea menos conocido que otros, John Gielgud, que hizo mucho cine y que la ironía es que se volvió famoso a nivel popular por haber sido el tener un papel muy importante en una película como Arturo el Millonario y Seductor. Sin embargo, es un actor reconocido por sus interpretaciones de Shakespeare. En este caso, en Ricardo III, John Gielgud hace el papel de Clarence, este hermano de Ricardo, al cual él le pone una trampa desde el principio para que sea asesinado. El otro gran actor, director que ha hecho Shakespeare en el cine y ha hecho las primeras grandes películas sobre Shakespeare en el cine, es Orson Welles. Laurence Olivier es un actor que dirigió y lo hizo bien, pero en realidad lo conocemos como un gran actor, que inclusive siguió filmando hacia en cine los 80s, 90s, que aceptaba, y era muy prestigiado, aceptaba papeles pequeños y le pagaban bien, llegó a aceptar papeles que fueron parte del imaginario de todos los cinéfilos, al lado de Dustin Hoffman, por ejemplo, en Maratón de la Muerte, como un agente nazi, en fin. Pero fue consistentemente más un actor que dirigió estas obras de Shakespeare. También se hizo muy famoso porque su mujer fue una actriz muy conocida, Vivian Leigh, que curiosamente ellos trabajaron solo juntos en una película, Lady Hamilton. Pero bueno, su vida está más enmarcada en el mundo de la actuación. Orson Welles es reconocido como uno de los grandes directores de la historia del cine norteamericano. Es el director que debutó con las películas más importantes de la historia del cine, El Ciudadano Kane en 1941. A la fecha, y durante muchos años, podemos seguir considerando Ciudadano Kane como una de las películas más importantes de la historia del cine. Y así debutó Orson Welles. Pero ya era alguien famoso antes inclusive de ser este director de cine que había dirigido Ciudadano Kane. Él fue muy famoso con su compañía de teatro Mercury. Está considerado como un niño prodigio. Se sabe que a los 7 años recitaba textos del Rey Lear, que ya hacía protagonistas de Shakespeare de adolescente y lo hacía impecablemente. En realidad era un prodigio. Quizás parte del problema en la historia del cine
Orson Welles es que él sabía evidentemente de lo que era capaz y la industria no le permitía hacer necesariamente todo lo que él quería hacer. También fue muy famoso porque él eh, hizo esta versión radiofónica de la Guerra de los Mundos de H. G. Wells, que se creó un pánico entre la población que escuchó el programa de radio. En fin, Orson Welles es uno de los personajes más importantes de la historia de la cultura del siglo XX. Y Orson Welles tuvo una formación en donde, claro, Shakespeare resultaba ser uno de los autores o el autor que más le importaba y que más le importaba en todos los sentidos, no solo como director, sino como actor. Orson Welles hizo no tantas películas como director, tiene una obra interesante. Sabemos más de películas que no hizo que las que hizo. Muchas de las que son películas que son muy importantes, además de Ciudadano Kane, tenemos La Dama Chancay, tenemos El Proceso, esta adaptación muy afortunada de Kafka, tenemos Sombras del Mal, tenemos un Don Quijote inacabado, en fin, pero entre su obra destacan tres películas que son adaptaciones shakespearianas. La primera de ellas es un Macbeth de 1948. Él actúa a Macbeth, él hace a Macbeth. Es una película interesante, curiosa, es una película bastante austera en sus locaciones, en sus imágenes. Tiene toda la fuerza de Orson Welles, de Ciudadano Kane, en el sentido de los emplazamientos de cámara, de los cuadros, del uso de los lentes. Es muy poderosa en ese sentido, pero es muy austera en todo lo demás. Es decir, encierra a sus personajes en un castillo con pocos elementos eh, y muchas de las escenas inclusive suceden prácticamente en la oscuridad. Esto es una propuesta, por supuesto, pero es una propuesta que sí surge a partir de que Orson Welles no tenía el financiamiento suficiente para hacer un Macbeth de una manera distinta. Él le dio el peso a la actuación, a la fuerza del diálogo, a la adaptación que él hizo. Eh, y entonces predominan los monólogos, los acercamientos en primer plano. A veces utiliza la voz en off, frecuentemente. Es una convención válida, interesante del cine. Es decir, no necesariamente está hablando de manera sincrónica, sino vemos al personaje en primer plano y lo oímos decir el monólogo en off como un pensamiento. Es una convención cinematográfica. Funciona y está bien pensado, algo que él no podría hacer fácilmente en el teatro, pues sí es fácil hacerlo en el cine. Eh, la filmó en muy poco tiempo, en pocas semanas, con poco presupuesto. Sin embargo, es una obra que podemos ver con interés. No resulta ser de las mejores películas de Orson Welles. Hay películas que, como acabo de mencionar, son notables, que son prodigios cinematográficos. Y Macbeth creo que adolece de que se encierra en sí misma y también adolece de cierta aire de solemnidad. Es decir, es los Orson Welles, siendo el gran actor que era y sabiendo dirigir a actores, tiene un acercamiento a esta obra de una manera muy, muy respetuosa a los diálogos y digamos un poco solemne. Sin embargo, sigue siendo, es una obra valiosa dentro de las adaptaciones de Shakespeare en el cine, una obra, por supuesto, emblemática, si hablamos de Shakespeare en el cine. Su otra película es Otelo, hecha unos
años después, 1951, que es muy curioso. Si Macbeth la filmó en poco tiempo, Otelo se tardó 4 años en filmarla porque la iba filmando conforme podía. Pero Otelo sí es una producción grande, está filmada en locación, está filmada en 3 países distintos, uno de ellos Marruecos, Italia. Eh, es una película que ya no se encierra tanto con Macbeth en sí misma. Vemos muchos espacios abiertos. Sin embargo, también Orson Welles, que actúa a Otelo y se pinta, pues se maquilla como un moro, ¿no? Que es algo también muy curioso en la historia del cine. Vamos a ver que el Otelo, que es un personaje afrodescendiente, en la mayoría de las películas del cine lo hacen actores blancos, como pasa con El cantante de jazz, la primera película sonora del cine, del cine. Esto explica mucho de la sociedad en las que están inmersas estas películas, hasta que ya en el teatro el propio Orson Welles fue partícipe de un experimento muy interesante como hacer un Macbeth en el mundo del vudú haitiano, con todos los actores de origen africano, ¿no? Pero en el cine no, en el cine es él pintado. Y eso no deja de ser un poco peculiar. Otra vez, el buen oficio de Orson Welles, tanto como cineasta como actor, hacen que la película sea un trabajo muy visible, muy atendible, logrado. Eh, unos grandes personajes shakespearianos, Iago, está interpretado por unos grandes actores irlandeses, Michael McLemore. Es poco conocido en el cine, la verdad es que en el cine no hizo mucha labor, pero es un ícono del teatro irlandés. Él hace un Iago muy convincente. eh, y la película, sin lugar a dudas, también vale la pena como una de las películas importantes sobre Shakespeare en el cine. Eh, por último, es importante mencionar la película que quizás es la más lograda, no solo de Orson Welles respecto a una adaptación de Shakespeare para el cine, sino como la crítica la considera, y creo que con razón, unas mejores adaptaciones de Shakespeare en el cine. Algunos críticos la consideran la mejor, y es de Orson Welles también, es de años posteriores, ya es de 1965, y la película se llama Campanadas a Medianoche, que ahora se comercializa también con el nombre de Falstaff, que sí, es el protagonista de esta película. Campanadas a Medianoche es una adaptación a Shakespeare, pero no es una adaptación de una obra de Shakespeare exclusivamente. Es una adaptación que hace Orson Welles en un guión muy bien escrito de varias obras de Shakespeare que tienen que ver con los mismos personajes. Esto es de Enrique IV, que es una obra en 2 partes, Enrique IV parte 1, Enrique IV parte 2, de Enrique V, que es la sucesión directa de Enrique IV, de Ricardo II, que es la obra previa a Enrique IV, y de algunos episodios de Las Alegres Comadres de Windsor, donde también aparece el personaje de Falstaff. Falstaff, de hecho, es un personaje protagónico en Enrique IV, junto con el príncipe Hall, el hijo del rey, de Enrique IV, en donde esta obra tan peculiar en la propia producción shakespeariana, porque es una obra que cuenta a estos niveles, como varias las obras históricas de Shakespeare, la historia de un reinado, ¿no? En este caso de la llegada de Enrique IV a partir de la muerte de Ricardo II, bueno, algo que él la atormentará hasta el fin de su vida. La obra surge,
paralelamente está contando una historia cómica popular que encabeza el personaje Falstaff, en donde lo acompaña este joven, quien sería la postre del rey Enrique V, el príncipe Hall, en estos desmanes que suceden paralelamente a esta historia del alto poder. Pues vemos esta historia de popular. Lo que hace Orson Welles es un entramado con todas estas obras, Ricardo II, los dos Enrique IV, Enrique V y las alegres comas de Windsor, para contar una historia completa donde el protagonista indudablemente es Falstaff, pero también tiene un peso específico el rey Enrique IV y el que será el rey Enrique V. Y la obra es una producción, también algo curioso, española-suiza, filmada totalmente en España, y que realmente, para quien quisiera introducirse al mundo shakespeariano a través del cine, sería quizás una de las películas más recomendables para conocer este mundo, en donde Orson Welles, por supuesto, actúa Falstaff, y parece que nació para hacer ese papel. Un Falstaff, además, demasiado voluminoso, como lo era Orson Welles en ese momento también, con una potencia enorme de la voz, de su actuar. Es seguramente es el Falstaff de Orson Welles es el ícono que tenemos en este momento a nivel mundial, como referencia, como emblema de lo que es este personaje shakespeariano tan importante, al cual inclusive el crítico Harold Bloom le dedica un libro completo y que considera unos personajes favoritos. El Falstaff de Orson Welles, el Falstaff de Campanadas a Medianoche. Entonces, en este momento podemos decir que las obras en habla inglesa más importantes adaptadas sobre Shakespeare, realmente en la primera mitad del siglo XX, las hicieron actores, directores, que tienen una obra muy vasta, pero que con Shakespeare mostraron el conocimiento del autor que transmitieron en sus películas, Laurence Olivier y Orson Welles. En las próximas sesiones hablaremos ya de otras cinematografías, por supuesto la rusa y la japonesa, que en una época similar tiene una presencia enorme a través del trabajo de Akira Kurosawa y Georgi Kosintseva.